Habían pasado ya 2 días desde la prueba de promoción a demonios de clase media terminase. En mediodía, Kiba se encontraba en uno de los pisos del castillo Gremory. El castillo estaba en pánico, los empleados y los soldados personales de Gremory. La razón era sencilla, actualmente el inframundo se encontraba en crisis. Los monstruos sumamente grandes creados por Shalva Belcebú, la facción de los antiguos reyes demonios, usando la Annihilation Maker comenzaron su progreso en el ataque a cada una de las capitales principales y ciudades importantes después de aparecer en el inframundo. El televisor de la pantalla grande mostraba la apariencia de los monstruos que estaban iniciando su invasión. Era una emisión de emergencia. Por favor, miren. Los monstruos gigantescos que de repente aparecieron, están avanzando a las capitales sin parar. Desde todo tipo de transportes como helicópteros o aviones que se mueven usando poderes demoníacos como combustible, los periodistas estaban informando acerca de los monstruos. En total había 13 monstruos creados por la Annihilation Maker, superaban fácilmente los 100 metros y medían por lo menos 150. La televisión emitía un programa sobre cada uno de ellos. Podrían fácilmente averiguar el estado de los monstruos por televisión. Cuando Kiba los había visto en la dimensión artificial, había muchos con formas humanoides monstruosas cubiertos con auras negras. Sus aspectos cambiaron cuando llegaron al inframundo. Había tantos seres de aspecto humanoide como de aspecto bestial caminando a 4 patas. En términos de apariencia ninguno de ellos se asemejaba a los otros. Los de aspecto humanoide se encontraban caminando a 4 patas, pero algo resaltaba más en ellos, no todos eran iguales, algunos tenían cabezas de criaturas acústicas, tenían varios ojos y otros tenían 4 brazos. Quimera es la palabra ideal para definirlos. Las quimeras son monstruos con patas mezclados con otras partes de distintas criaturas. Ellos continuaban su progreso hacia la ciudad a paso lento. Al ritmo al que iban, los monstruos que estaban cerca de las ciudades importantes llegarían ese mismo día. Una cualidad de ellos es que creaban a distintos monstruos pequeños que avanzaban. Diversas partes de los cuerpos de los monstruos gigantes comenzaban a hincharse, un montón de pequeños monstruos nacían a partir de esos trozos de carne. Ellos eran del tamaño de un humano, cientos y cientos de ellos que se creaban a la vez. Destruían los bosques, montañas y la naturaleza que tenían cerca. Después comenzaban a devorar a aquellos animales que aparecían. Los civiles que vivían en las ciudades y pueblos donde estaban los monstruos fueron evacuados con pérdidas mínimas. Pueblos enteros habían sido pisoteados. Después de abandonar el lugar que daba horrible, nada había por los alrededores. Las criaturas eran extremadamente dominantes. Esas eran las capacidades de la Annihilation Maker, un longino de primer nivel. Algo que podría rivalizar con Dios, algo con tal capacidad que sería capaz de destruir al mundo entero, eso pasaba frente a los ojos de todos. Entre los monstruos había unos que destacaba por sobre todos, era mucho más grande aparte de dirigirse a la capital Lilith, en el territorio del rey demonio. Era del tipo humanoide y más grande que todos los demás. Kiba podía verlo pese a estar frente a una pantalla. El gobierno del inframundo había nombrado a aquel monstruo Jabberwocky, los otros 12 monstruos habían sido llamados Bandersnatch. Esos habían sido nombrados por Azazel tomando los nombres de las criaturas de la obra de Lewis Carroll. Detrás de la pantalla de televisión, los guerreros del inframundo habían comenzado sus ataques en contra de los Bandersnatch. Ya sea extendiendo sus alas, o por el frente, por los flancos, o por la retaguardia, todos atacaban al mismo tiempo. Los golpeaban con gran fuego surgido de los poderes demoníacos llenaban toda el área a su alrededor y se proyectaban sobre los monstruos. Los equipos de ataque que repiten la ofensiva, son demonios de clase suprema y sus siervos. Los monstruos normales sin duda morirían después de recibir ese tipo de ataques. ¿Cómo puede pasar esto? Los ataques de los demonios de clase suprema y sus equipos no están funcionando. Kiba podía oír el temor en la voz de la periodista. Lo que se mostraba por la televisión eran monstruos que no eran afectados por los ataques de los demonios de clase suprema y sus siervos. Era igual a esa vez dentro de la dimensión artificial. Solo se les hacía daño en la piel, pero no era posible dañarlos críticamente. Los equipos de ataque que fueron enviados eran todos de clase suprema que se encontraban entre los primeros lugares de los juegos de estimación. Ni así lograban hacerles daño. Los monstruos no se defendían ya que ellos tenían las manos llenas de pequeños monstruos recién creados. Aún con ello sus cuerpos eran sumamente duros.
Varios escuadrones fueron enviados por las facciones que se salieron con los demonios para hacer frente a cada monstruo. Dentro de ellos había ángeles caídos, los santos valientes, los escuadrones de las valquirias compuestas por doncellas de batallas, así como también fuertes guerreros enviados por la facción griega. Uno de ellos es Jabberwocky, que es más grande que el resto monstruos. Ayer durante la noche el grupo liderado por Yauser Berial había sido enviado. Pese a que fueron ellos, solo lograron detener su movimiento por cuestión de segundos. Jabberwocky se regeneró rápidamente y siguió con su marcha. La noticia rápidamente se extendió a los alrededores, y el resultado había sido que los civiles se sientan incómodos por la situación. Todo el mundo pensaba y creía que si el emperador y sus sirvientes eran enviados podrían derrotar a los monstruos gigantes. Belial y sus siervos eran sumamente fuertes, pero pese a ellos no había dudas, no podrían derrotar a los monstruos aún estando en su mejor forma. El otro problema era la facción de los antiguos reyes demonios, habían comenzado su golpe de estado aprovechando la oportunidad. La invasión era parte de sus planes y estaban arrasando ciudades cooperando con ellos. Los guerreros del inframundo habían sido los elegidos para enfrentarlos. El mundo de los demonios estaba en total caos. Kiba había recibido un informe en donde los siervos de demonios de clase alta se había rebelado en contra de sus amos. El motivo era sencillo, los poseedores de sacro aparatos que habían sido convertidos en siervos por la fuerza, liberaron su enojo por la situación. En palabras de Azazel sería una gran oferta de balance breaker. Guerreros de las demás facciones habían sido enviados para enfrentarlos. Pero no serían capaces de perder más poder con esto. Tenían que detener el progreso de los monstruos como su prioridad. Si fuesen a perder puntos importantes y las capitales, entonces no habría ningún momento mejor que ese para invadir el inframundo. El inframundo se dirigía hacia un caos grave. Un golpe de estado por la facción de antiguos reyes demonios usando a los monstruos gigantes. ¿Quién era el principal sospechoso de estar de todo esto? Era alguien, Hades, el dios del reino de los muertos. Tampoco saben dónde estaba la facción de héroes de la Brigada del Caos, posiblemente planeaban su próximo movimiento. En esa dimensión artificial, parecía que la facción de los héroes se dejó engañar por Hades y por la facción de los antiguos reyes demonios, pero ¿qué harán los descendientes de los héroes en esta situación? Kiba se preguntó a sí mismo. Eran terroristas después de todo. Debían de estar preparados para tomar medidas impredecibles. La razón por la cual los dioses y los reyes no pudieron salir y enfrentar a los monstruos es debido a que no sabían dónde estaba Cao Cao. El poder que tenía la lanza fácilmente tenía el poder suficiente para eliminar a los reyes demonios y dioses. Si tan solo un rey demonio o dios muere, no sabían qué pasaría con el estado de cada una de las facciones. Tampoco sabrían cuándo Hades enviaría a sus segadores de almas. Las evacuaciones a los civiles eran la prioridad, por lo tanto fue lo primero que harían y no hubo mayor contratiempo. Si los demonios que fueron diezmados fueran aún más, la situación sería más peligrosa. Circes claramente había puesto la seguridad de los civiles como su mayor prioridad. Lo que enfrentaban era el rencor que Shalva Belcebú y la facción de los antiguos reyes demonios tenía hacia el actual gobierno del inframundo. Parece que los funcionarios del mismo rey demonio finalmente serán enviados a enfrentar a Jabberwocky y a los Bandersnatch. Una voz súbita apareció. Kiba se giró para ver a Riser Phoenix estando de pie. Al estar centrado mirando televisión no pudo darse cuenta de su presencia. Riser Phoenix suspiró. Vine aquí como escolta de mi hermano, también vine a ver a Rias y a Ravel junto con él. Sin embargo, dado que la situación está así, simpatizo con ustedes, Kiba Yuto. Riser Phoenix entrecerró los ojos y puso una cara seria. La muerte de alguien había llegado a Riser. Habían perdido a alguien importante, tanto para ellos como para el futuro del inframundo. Había sido el punto de inicio de la crisis. Habían tratado de reunirse con él usando la puerta del dragón, pero habían recibido las piezas malignas. 8 piezas malignas de peón. El aura de Samael había regresado junto a ellas, la habían logrado detectar. Así que solo llegaron a una conclusión. Dos Santos Red había recibido la maldición de Samael en su batalla contra Shalva Belcebú. No había logrado volver debido a eso. No sabían cómo se había desatado el poder de Samael. Pero su aura llegó más allá de la puerta del dragón. Shalva tuvo que haberse aliado con Hades. No había manera de que él estuviera bien después de recibir la maldición de Samael. Todo porque no tuvo el suficiente poder demoníaco para soportarlo. Azazel lo había dicho con claridad.
En el pasado hubo casos donde solo las piezas malignas fueron convocadas. Kiba se enteró de todos ellos. La persona citada definitivamente había muerto. Cuando los siervos tienen la suficiente voluntad de volver, solo sus piezas malignas regresan y hacen que ese fenómeno ocurra. Debido a eso, las piezas malignas que regresan dejan de funcionar y nunca más pueden volver a usarse. También tenían que comprobar por el cielo lo que le sucedió al espíritu del dragón emperador rojo. Eso era debido a que Drake iría a buscar a un nuevo huésped de forma automática si el actual anfitrión moría. La información era casi como si se grabase en una base de datos de los sacro aparatos. Aunque tal parecía que los actuales poseedores de los Longinos, sus detalles eran más complejos a comparación de antiguos portadores, y la información aún no había llegado. La investigación de Longino del Instituto Grigori también estaba en busca de cualquier información en ese momento. Pero lo que les habían dicho era que la recepción de información adecuada sería muy poco profunda. Además de que el paradero de Office, que había estado junto a Dos Santos Red, era desconocido. Ella bien podría haber estado en la brecha dimensional o haber muerto por la maldición de Samael. La búsqueda de la diosa dragón aún estaba siendo investigada. Pero se decía de que la posibilidad de que ella fuese enviada a Hades por Shalva era sumamente baja. Eso fue debido a algo. Dos Santos Red se había llevado consigo a Shalva Belcebú y logró salvar a Office. Su muerte aún no había sido reportada y solo un grupo de gente lo sabía. Siento mucho escuchar eso. ¿Pudo reunirse con Buchou? Kiba levantó la cabeza y preguntó a Raiser, pero él negó con la cabeza. Yo no pude, no me abrió la puerta. Ella ni siquiera respondió cuando la llamé. Bueno, eso es porque ella no está en una situación en la que pudiéramos encontrarnos. Dado que el hombre que amaba terminó de esta manera. Luego, hubo alguien que puso una taza de té sobre la mesa. Era Koneko. Aquí está tu té. Koneko tenía la misma expresión de siempre, después se retiró y fue a sentarse en una silla en la esquina. Escúchame, Ravel. De cualquier forma tienes que animarte. Dos personas más aparecieron. Uno de ellos era un hombre además de Ravel. Kiba estaba familiarizado con ese hombre, aunque solo lo ha visto por televisión. El hijo mayor de la casa Fénix, el próximo líder, Rubal Fénix. Él tenía una cara graciosa y vestía con ropa adecuada para un noble, a diferencia de Raiser, que vestía como delincuente. Él parecía ser gentil y brillaba por estar de pie. Él era alguien que estuvo en el top 10 del juego de estimación. También había rumores de que sería promovido a demonio de clase suprema pronto. Después mira a Kiba para decir: debes de ser el caballero de Rias-san. Dado que estamos en una situación como esta, entonces debes mantenerte firme. Sacó varias botellitas de su bolsillo mientras él se Kiba. Eran lágrimas Fénix. Hemos venido a darles esto, y a ver a nuestra hermana y a Rias-san. Ya que estamos en una situación como esta, solo hemos podido darles esto a los escuadrones de contraataque. Me siento muy apenado por la juventud talentosa como su grupo. Pronto, yo también iré a contraatacar a los monstruos con la ayuda de mi tonto hermano. Los hermanos Fénix irían a atacar a los monstruos. Lo siento por ser tonto. Raiser Fénix hizo un gesto de desagrado ante las palabras de su hermano. La casa Fénix tenía bastantes hijos, cosa que era rara para los demonios de clase alta. El hijo mayor y el tercero participaban en juegos de estimación. El segundo hijo es uno de los líderes de los medios de comunicación. Kiba recibió las lágrimas de Fénix de rival. Rubal sonrió mientras hacía un golpe de karate en la cabeza de Raiser Fénix. Rias-san y también la reina de Rias-san están muy deprimidas por la muerte del joven dragón emperador rojo. Quien debe estar en calma en momentos como este, eres tú. Un servidor que tiene un profundo amor hacia sus compañeros, pero que puede soportar la muerte de un compañero. Es notable. Muchas gracias. Rias se había escondido dentro de su habitación en el castillo, llevándose consigo a las piezas malignas de Dos Santos Red. Akeno mantenía una expresión perdida y se encontraba sentada en el sofá de la habitación de invitados. Ninguna respondía a cuando Kiba les hablaba. Asia también lloraba en la habitación de invitados. Yo quiero ir al lado de Red-san ahora. Pero si yo fuese a su lado, Red-san definitivamente se molestaría. Me prometió que siempre estaría conmigo, entonces pienso que voy a poder estar con él. Si voy yo a su lado, Red-san, ¿qué debo hacer? Asia peleaba con su tristeza. Zenobia e Irina aún estaban en el cielo. Kiba no estaba seguro de si la muerte de Red se les había reportado. La razón por la cual Zenobia podía permanecer en el cielo, ella debería de sufrir las influencias en el sistema basado en el cielo.
Pero gracias a la cooperación de Azazel y el sistema del inmenso árbol de la mitología nórdica, Yggdrasil, ella solo podía permanecer allí durante un breve período de tiempo. Aun cuando recibieron mucha cooperación de distintas facciones, todavía tendrían mucho tiempo para arreglar el sistema del cielo, que aún tenía secretos delicados y muchos otros detalles. Rosueise y Gaspar tampoco los habían llamado después de dejarlos para ser más fuertes, claro que aún no recibían la noticia de la muerte de Red. El grupo Gremory se encontraba dividido. Hasta hace poco era un equipo sumamente fuerte. Pero aún si volvían los demás miembros, no serían capaces de tener la misma gloria. La pérdida de Red había sido sumamente importante, él era quien mantenía la calma además de tener gran fuerza. ¿Podrían llegar a ser iguales? Luego, Rubal dijo. Nuestra familia también quería que Ravel se volviese sierva del joven dragón emperador rojo y enviarla con él de ser posible. Sí. Entiendo eso. Red no se había dado cuenta de eso. ¿Lo que pasará con el futuro de Ravel? Aún no está decidido, pero pueden permitir que se quede aquí. Parece que hizo amigos, creo que sus nombres eran Koneko-san y Gaspar-kun. Ella habló mucho de ellos a través del círculo mágico de comunicación. Ella parecía sentirse muy feliz. Sí, nosotros nos encargaremos de Ravel-san. Rubal sonrió en respuesta a las palabras de Kiba. Sí, entonces vámonos, Raiser. Tendrás que demostrar las llamas espléndidas del Fénix, ya que también eres un hombre de la casa de Fénix. No quieres que se burlen más diciendo que eres un chico recién llegado, ¿verdad? Entiendo, hermano. Nos vemos, Kiba Yuto. Cuida de Rias y las demás. Rubal y Raiser Fénix salieron después de decir eso. La sala quedó en silencio. Ravel se sentó junto a Koneko. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la cara con las manos. Esto es demasiado para mí, por fin fui capaz de acercarme al hombre que respeto y por el cual tengo afecto. Ravel llegó a respetar a Red, pese a su inicio de relación algo peculiar. Red había sabido que ella no era mala chica, Ravel por otra parte había conocido la gran faceta de Red. Koneko luego masculló. Yo, de alguna forma estaba preparada para esto, no importa cuán fuerte sea Red Senpai y Yuto Senpai, es decir, habrá un momento en que ambos llegarán a sus límites. Kiba se sorprendió un poco ante lo dicho por Koneko. Antes Red y Kiba llegaron a hablar de eso. Acerca de lo que sucedería si uno de ellos llegase a morir. Después de que Koneko dijera eso, Ravel se levantó furiosa. Le habló de nuevo a Koneko mientras lloraba. Lo estás aceptando demasiado rápido. Yo no puedo ser fuerte como Koneko-san. Koneko recibió la frustración de su compañera de clase. El rostro impasible que tiene de costumbre comenzó a romperse y ella finalmente comenzó a temblar y a llorar. Yo también. También llegué a mis límites en muchos sentidos. Murió después de que le confesé mis sentimientos. Red Senpai, ese estúpido. Es tonto. Koneko se tapó los ojos con la manga mientras gritaba. Ella había luchado para mantener la calma y disfrazar su dolor interno. Las cosas que están dentro de su pequeño cuerpo empiezan a salir a la vez. Al ver eso, Ravel abrazó delicadamente a Koneko. Koneko-san. Lo siento. Ravel. Es demasiado doloroso de soportar, esto es demasiado. Para ambas había sido muy doloroso aquella pérdida. Kiba Yuto-kun, Kiba oyó otra vez y se dio la vuelta, uno de los líderes de los ángeles caídos estaba ahí, Barakiel. Ya veo. Entonces Akeno está. Ambos caminaron por el pasillo mientras Kiba le explicaba la situación a Barakiel. Lo llevó hasta la habitación de invitados donde Akeno estaba. Barakiel estaba triste por ver el estado de su querida hija. Kiba les había preguntado a Ravel y a Koneko si acaso podían ir a ver a Koneko, pero ninguna estaba en condiciones. No soy bueno. Yo soy un caballero, se supone que debo apoyar a las chicas, pero ni siquiera puedo salvar a una sola chica de nuestro grupo, entonces lo que haré será protegerlas empuñando mi espada. Ambos llegaron a la habitación donde Akeno estaba, llamaron a la puerta pero no hubo respuesta. Así que abrieron y miraron el interior, no había luz y estaba oscuro. Akeno estaba con los ojos hundidos sentada en el sofá situado en la esquina de la habitación. Barakiel dio un paso y sacudió el hombro de su hija. Akeno. Tal vez sea porque oyó la voz de su padre, pero finalmente respondió por primera vez. Padre, ella murmuró mientras reconocía la cara de su padre. Barakiel solo asintió con la cabeza en silencio y abrazó a Akeno. Escuché la historia. Oyendo eso, Akeno recuperó sus emociones y puso su rostro en el pecho de su padre. Padre. Su voz estaba mezclada con lágrimas.
Barakiel le dio palmaditas suaves en la cabeza de su hija. Puedes llorar ahora. Tu padre estará aquí hasta que te detengas, pero tú eres la reina del grupo Gremory que se está volviendo representante de los demonios de la juventud. Tendrás que usar ese poder para el inframundo pronto. Red, ¿por qué? ¿A qué no lloraba en los brazos de su padre? Kiba asintió mientras poco a poco salía de la habitación. Cuando Kiba estaba por regresar a la habitación donde estaba, vio pasar a alguien que conocía. Saji-kun. Hola, Kiba. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, Kaichou vino a ver cómo estaba Ria-senpai, así que vine a acompañarla. Nos reunimos con la gente de la casa de Fénix en nuestro camino. Ya veo. Gracias. Sona había ido a ver el bienestar de Rias. Saji, después de un momento, él dijo con ojos resueltos. Kiba, tengo la intención de participar en este caso. Voy a proteger la vida civil en la ciudad. El grupo Citri también se puso de pie por la crisis del inframundo. Los jóvenes poderes también estaban siendo convocados. No había duda de que el archiduque Agares y el gran rey Bael serían enviados. También estamos planeando reunirnos con ustedes después. Kiba, pero Saji preguntó con preocupación. ¿Ria-senpai y las demás son capaces de luchar? Tenemos que luchar. Todos los demonios poderosos están siendo convocados a la misma causa. Somos demonios que tienen poderes. Tenemos que hacerlo. Sí, tienes razón. Saji sonrió, pero luego puso una cara seria. ¿Sabes quién mató a dos santos? Saji preguntó con los ojos llenos de intensidad. Sí, pero él ya no está en este mundo. Tuvo que haber sido derrotado por Red. Los ojos de Saji momentáneamente se transformaron en los de una serpiente ante la respuesta de Kiba. Kiba por su parte creía firmemente que Red había derrotado a aquella persona. Sí. Devolver el golpe al ser golpeado. No hay forma de que él vaya a perder. Él murió después de ganar, ¿no? No hay manera de que él pierda. Saji tenía las lágrimas fluyendo desde sus ojos. Saji luego dijo con una expresión llena de vigor. Así que el sujeto que lo mató ya está muerto. Entonces solo tenemos que vencer a la Brigada del Caos, el cual era el grupo al cual pertenecía ese sujeto que lo mató. Saji-kun, él era mi objetivo. Tuve la oportunidad de trabajar tan duro como él. Yo fui capaz de luchar bien en el partido contra Agares. Yo fui capaz de soportar cualquier tipo de entrenamiento duro porque él estaba cerca, porque él también era un peón como yo. Él era mi objetivo. Tuve la oportunidad de trabajar tan duro como él. Yo fui capaz de luchar bien en el partido contra Agares. Yo fui capaz de soportar cualquier tipo de entrenamiento duro porque él estaba cerca, porque él también era un peón como yo. Red y Saji, pese a que ambos no se llevaban como mejores amigos, ambos se motivaban el uno al otro e incluso llegaron a trabajar juntos. Saji luego dijo palabras de odio. No voy a perdonar a esos tipos que me quitaron mi dirección y mataron a mi amigo. Voy a quemarlos a todos con las flamas de Britra. Mi flama es un fuego negro maldito que no desaparece aunque yo muera. Voy a acabar con sus vidas, aun al costo de mi propia vida. Saji estaba emitiendo una intensa aura de su cuerpo. Él mantenía su poder bajo control, pero parecía que iba a explotar ahora. Estaré preocupada si mueres, Saji. Kiba se dio media vuelta viendo a Sona. Kaichou. Saji, puedo entender que cada vez te vuelvas más emocional, pero estaré preocupada si mueres. Si vas a hacerlo, entonces derrota a tus oponentes mientras permaneces con vida. Saji se secó las lágrimas con la manga al escuchar sus palabras y luego asintió con la cabeza. ¿Sí? Sona miró a Kiba. Nosotros nos vamos ahora. Serafall Leviatán nos ha dado la orden de ir a la capital del territorio del rey demonio, Lilith, para proteger la ciudad y evacuar a los civiles. Dado que las personas fuertes con poderes demoníacos de clase suprema fueron enviadas a enfrentar a los monstruos gigantes, los gobiernos estaban pidiendo a los jóvenes capacitados que ayudaran a evacuar a los civiles y protegieran las ciudades. ¿Así que ya se reunió con Buchou? Sona asintió a la pregunta de Kiba. Ella se ha manteniendo en su habitación. Pero ella no responde aunque yo le hable. Pero llamé a alguien que es el más adecuado para hablarle en un momento como este. ¿El más adecuado? Sona sonrió superficialmente a Kiba. Cuando Kiba regresó al piso de antes, la televisión mostraba las circunstancias que pasaban en la capital. Ellos seguían evacuando y mucha gente era llevada a un lugar seguro. A continuación, algunos de los niños en las capitales aparecieron en pantalla. La reportera le preguntó algo a uno de los niños, pero este respondió. Estoy bien.
Sekiryutei vendrá a derrotar a ese monstruo para nosotros. El niño respondió a la pregunta con una gran sonrisa. Él estaba llevando consigo un juguete del Sekiryutei. A continuación, muchas voces y rostros enérgicos aparecieron en la pantalla. ¿Sí? Sekiryutei vendrá a derrotarlos. Ellos no mostraban ninguna ansiedad. Ellos realmente creían que el Sekiryutei vendría a salvarlos. Ven pronto, dragón. Al verlos de muy buen humor, Kiba se tapó la boca desesperadamente. ¿Puedes ver eso, Red? Los niños que te están esperando, ni siquiera muestran una leve expresión de estar nerviosos. Ellos creen que vas a venir a salvarlos. Entonces tienes que volver. Tienes que estar aquí. ¿Por qué no puedes ir a ellos? Tú eres un héroe. Por favor responde, Red. No les puedes traicionar. Kiba pensaba. Los niños del inframundo son más fuertes de lo que pensamos. Oyó una voz y se giró. ¿Eres tú? Dos Santos. Red ha puesto algo muy valioso dentro del corazón de los niños. Hace tiempo que no nos veíamos, Kiba Yuto. He venido a ver a Rías. Era Sairaorg Bael. Sairaorg había sido llamado por Sona, habían llegado a la habitación de Rías mientras Kiba caminaba con él. Voy a entrar, Rías. Diciendo eso, Sairaorg Bael entró a la habitación de Rías. Caminando dentro encontraron a Rías sentada en una mesa, sus ojos se mostraban incluso más vacíos que los de Akeno. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Sairaorg hizo un suspiro de aburrimiento después de acercarse a ella. ¿Me mostraste algo muy aburrido, Rías? Al ver su actitud, Rías le preguntó con una cara y voz desagradable. Sairaorg, ¿por qué viniste? Recibí una llamada de Sona Citri. No te preocupes, he recibido esta llamada en privado, así que ni una sola cosa acerca de lo que le pasó a ese hombre se ha filtrado a la facción del Gran Rey. Si la muerte de Red llegase a los políticos de la facción del Gran Rey, entonces no sabrían cómo iban a maquinar en contra del gobierno del actual Rey Demonio después del caos. Red era una figura pública para el inframundo. Sairaorg Bael se lo dijo directamente a Rías. Vamos, el inframundo está en crisis. ¿Cuál es el punto de tener siervos fuertes si están aquí y son inútiles? Somos demonios jóvenes con poderes, tenemos que lucirnos y demostrárselo a la gente que nos admira. Tenemos que poder hacer frente a la norma de los altos mandos y al rey demonio que ha estado velando por nosotros con ojos cálidos. Eso no me concierne. Así que caíste así debajo solo porque el paradero del hombre del que te enamoraste se desconoce, Rías. Se suponía que eras una mujer fuerte. Cuando Sairaorg Bael dijo eso, Rías les lanzó una almohada y se enfureció. Nuestro grupo sin él. Tú mismo has sabido la importancia que él ha tenido y aún más luego de lo que representa para todos nosotros, por si fuera poco mis sentimientos, él aún quiso cargar con ellos. Ella trató de calmarse mientras derramaba lágrimas. Pero, ese hombre. La mujer quien es la ama de Dos Santos Red, no era una mujer así. La mujer que ella juró proteger. Sairaorg dijo eso en voz alta a Rías. Ese hombre era una persona fuerte que se mantuvo en pie con valentía por sus sueños y para estar a la altura de tus expectativas. ¿Cómo puede la maestra, la mujer que ese hombre procura, tener una tan baja autoestima? Rías parecía sorprendida al oír a Sairaorg. Él continuó. Ponte de pie, Rías. Ese hombre se puso de pie sin importar lo que ocurriese. Él dio un paso hacia adelante, simplemente siguió adelante. Debes saberlo ya que ese hombre me derrotó en la mejor pelea de golpes frente a frente. Sairaorg pudo entender perfectamente a Red con solo un intercambio de golpes. ¿Y de verdad crees que ese hombre realmente está muerto? Rías y Kiba se quedaron sin habla. Él sonrió después de ver la reacción. Entonces, eso es algo de lo cual reírse. No hay manera de que ese hombre fuera a morir. Te preguntaré una cosa, ¿ese hombre ha sido capaz de decir su sueño ante ustedes? No, él no ha dicho nada acerca de él últimamente. Cuando oyó eso de Rías, Sairaorg se echó a reír ruidosamente. Ja 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 ja. Después de que terminó su risa, dijo con ojos llenos de fuerza. No hay manera de que ese hombre pueda haber muerto sin siquiera haber dicho su sueño. En el momento en que cruzamos puños pude sentirlo, el hambre que él tenía y todo lo que oculta. Jamás podrá descansar en paz si no es capaz de conseguirlo y mucho menos si ustedes no son capaces de presenciarlo. Dos Santos Red no puede morir sin haberlo logrado. ¿No es el Sekiryutei? Él se dio la vuelta después de decir eso. Yo esperaré en el campo de batalla. Definitivamente tienes que venir, Rías. Junto con el grupo Gremory.
¿Cómo podrían llamarse a sí mismos camaradas del Sekir Yutei si no protegen a los niños del inframundo a los que ese hombre trató de proteger? Después de decir eso, se fue. Un repentino silencio. Kiba sintió esperanza gracias a eso, un poco de luz llegó a los ojos de Rías. Saira Orgbael, un hombre que lucha solo con los puños. Es por eso que parecía que era algo que solo ese hombre podía entender, eso ciertamente ha llegado hasta ellos. Después de oír algo, Kiba se dirigió hacia donde él estaba. También sabía la razón por la que esa persona llegó. Había llegado para curar la maldición que esa persona tenía en sí mismo. Esa habitación estaba situada en el sótano del castillo. El equipo de Bali estaba allí. Después del incidente, el líder, Bali tenía una condición desfavorable, por lo que el jefe de Gremory decidió esconder al equipo de Bali tras ser aceptado por Azazel y Circex. Evidentemente tener a los terroristas en todo el castillo Gremory era un asunto muy serio. Aún con ello, ellos los ayudaron. Ayudaron a Rías. Al oír eso, el jefe de Gremory decidió hacerse cargo de ellos temporalmente. Eran etiquetados de traidores aparte de ser el objetivo de varios grupos. El ocultarse para ellos es difícil. Así que la sugerencia de Gremory fue que se quedaran por un pequeño tiempo. Entrando a la habitación, Kiba vio a Bali descansando y a los demás miembros del equipo de Bali junto a un pequeño anciano. El anciano tenía una cara muy arrugada con gafas de sol de tipo cibernético y también una pipa de tabaco en la boca. Es el mismo Rey Mono Sanu Wukong en persona. Era la persona a la que Kiba buscaba, había algo que quería preguntarle. El primer Rey Mono puso su mano en el cuerpo de Bali y luego usó Senjutsu para hacer mover el flujo de ki en el cuerpo de Bali. Movió su mano, que estaba cubierta de luz blanca y toki al estómago de Bali, luego a su pecho, al cuello y luego a la boca. Go, algo sólido y negro salió de la boca de Bali. El primer Rey Mono puso esa cosa negra en un frasco transparente y luego lo cerró con una tapa. Encima del frasco puso algo que se parecía a un sello y lo selló. Era el veneno de Samael dentro del cuerpo de Bali. Luego, el Rey Mono sonrió. Saqué la mayor parte de la maldición con el Senjutsu. Ahora tu cuerpo se sentirá mejor. Caray, cuando pensé que el estúpido de Bikou me hizo una llamada, nunca pensé que iba a cuidar del dragón desvanecedor. Bikou, que estaba sentado en la silla junto a la cama, tenía sus ojos medio abiertos. Parecía que el que llamó al primer Rey Mono fue Bikou. Cállate, vejete. ¿Entonces Bali se sanará? Bueno, este chico es una persona con altos y excepcionales poderes demoníacos. Será suficiente si solo le doy un buen tratamiento. Mi gratitud, Excelencia Rey Mono. Parece que puedo luchar con esto. Bali dio su agradecimiento al Rey Mono con respeto. El Rey Mono dijo mientras estaba golpeando la cabeza de Bikou. Pensar en la lucha después de haberte quitado la maldición. No se puede evitar que seas un combatiente lunático. Entonces ahora voy a seguir mi camino dado que solo vine a ver la cara de este tonto. ¿Estás yendo a algún lugar, viejo? Bueno, aunque tenga este aspecto, soy la vanguardia de Sakra. Solo vine por un momento al inframundo. Algo que puede ser llamado ver a un terrorista. Ese Sakra de verdad hace trabajar duro a este viejo. Había algo que molestaba a Kiba al oír eso. Bali entonces preguntó en lugar de Kiba. Excelencia Rey Mono, Sakra está conectado con Cao Cao, ¿verdad? El incidente en Kioto, el encuentro entre los Youkai y el lado de Sakura, entonces, Cao Cao está sobre la mente de Sakra ya que interfirió en la reunión. Sakra y Cao Cao estaban conectados, Azazel había dicho eso. Pero el incidente en Kioto no se conectó con ellos. Cuando más pensaba en ellos, Kiba sabía que se hacía más misterioso. El primer Rey Mono solo sonrió feliz. No tengo idea. Puesto que solo soy una vanguardia de Sakra y un viejo con libertad en eso. No estoy interesado en lo que el dios calvo de las artes marciales esté pensando. Kiba podía sentirlo, esa persona no tenía intenciones malvadas al principio, pero sentía la personalidad juguetona que tenía Bikou. El Rey Mono dijo mientras ponía su mano bajo la barbilla. Pero no creo que Sakra ataque, ¿sabes? No sé qué va a pasar a partir de ahora. Él, sobre todo, probablemente solo va a estar observando desde el exterior. Aunque Hades ya lo hizo esta vez. Hades. Ya no había duda de ello, sus acciones caóticas condujeron a ese incidente. Si Sakra se involucrase, entonces el inframundo sufrirá una crisis más alta. Él era un dios de batalla que se dice tiene el poder igualado a los 4 reyes demonios combinados y finalmente tendría el poder para competir contra ellos. Kiba entonces le habló al Rey Mono. Primer Rey Mono, he venido aquí porque hay algo que quiero preguntarle.
¿Qué es lo que quieres, portador de la sacro espada demoníaca? Este viejo contestará todo en lo que sea capaz de contestar. Yo quiero preguntarle, ya que usted acaba de tocar la maldición de Samael, ¿en qué circunstancias puede un dragón sobrevivir después de recibir esta maldición? Un yokai supremo que ha dominado Youjutsu y Senjutsu. El que fue promovido a un dios. La igualdad de los cielos. San Wukong. ¿Cómo se siente una persona cuando es tocada por la serpiente del Edén, la maldición de Samael? Quería preguntarle eso. Kiba pensaba. En primer lugar, el cuerpo no se puede salvar. Dada la densidad de esta maldición, el cuerpo se pierde primero. Entonces el alma, no hay nada más frágil que un alma sin su buque, a pesar de que el alma también es devorada por la maldición y perece rápidamente. Ahora, el problema se inicia desde aquí porque las piezas malignas, que se conectan directamente con el alma, no recibieron la maldición. Lo que pasó con el dragón emperador rojo también ha llegado a los oídos de este viejo. Las piezas regresaron a su maestra, ¿verdad? Sí, solo las piezas respondieron a la convocatoria. ¿La maldición de Samael fue detectada en las piezas malignas? No, no fue detectada. El aura de Samael se sintió desde la puerta del dragón. Sus piezas no fueron maldecidas con la maldición de Samael. Cuando las piezas de red regresaron, Azazel las examinó. Pero no habían sido maldecidas por Samael. Azazel hizo una mirada aguda y después regresó a la sede de Grigori. El rey mono botó su tabaco y luego sonrió a la respuesta. Entonces eso significa que hay una posibilidad de que su alma esté al menos a salvo. No sé en qué estado estará ese chico, pero él podría estar flotando en la brecha dimensional. Al oír eso, Kiba sintió gran emoción, pero sabía que era demasiado pronto como para disfrutarlo. Pero aún con ello había posibilidades. El rey mono sonrió cuando me vio temblando y luego se dio la vuelta. Nos vemos entonces. Tengo esperando a Yulong afuera desde hace mucho tiempo. Ah. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Mikou? He oído que ustedes son buscados por todas las facciones y la brigada del caos, ¿verdad? Mikou se rascó sus mejillas cuando el rey mono le preguntó. Kuroka, que estaba al lado de él, le dice al mismo tiempo que estaba apretando un puño. Voy a seguir a nuestro líder Nian. Después de todo, no tengo algo más divertido que hacer que dar vueltas con este equipo. La maga Lefai también asintió con la cabeza. Sí. También voy a seguir a todos los demás. ¿Y usted, hermano Arturo? Arturo responde con un aura tranquila como siempre. No tengo ningún interés o apego a la facción de los héroes. Pero voy a ser capaz de conocer a enemigos fuertes si me quedo aquí y hago las mismas cosas que he hecho hasta ahora. Por lo menos para mí, es más fácil estar junto con Bali que con Cao Cao. Al escuchar sus opiniones, Mikou le dijo a Bali. Yo también solo lo seguiré como lo hice hasta ahora. El único que puede ordenar a personas como nosotros es Bali. Al oír los pensamientos de sus compañeros de equipo, Bali hizo una pequeña sonrisa. Lo siento. Actúa como sueles hacerlo. No te disculpes, dragón emperador de los traseros. Mikou dijo mientras soltaba una gran carcajada mientras estaba dándole palmadas a Bali. Ya basta. Albion va a llorar. Ya está en un estado en que él está pidiendo un consejero. Sekiryutei atrae el corazón de la gente. Akuryuko atrae el corazón de los exiliados. Dos dragones celestiales. Ustedes son caras y cruces. Ustedes son unos dragones celestiales interesantes. San Wukong dejó el lugar después de que dijo eso. Confirmando lo primero, Kiba le preguntó a Bali. Bali Lucifer, ¿qué vas a hacer? ¿Estarás satisfecho si te digo que tomaré venganza por dos santos rey? Kiba Yuto. Voy a serte sincero y decirte que ese no es tu estilo. Y si hay quienes tienen que buscar venganza, entonces ese es nuestro trabajo. No, yo los derrotaré. Bali sonrió a la respuesta. Ya veo. Eso es cierto. Solo quiero desatar el poder que no pude liberar contra alguien. Hay mucha gente que quiero derrotar y hay mucha gente que está detrás de mí, así que no debería haber problema. Bali mostró una sonrisa digna de un guerrero lunático que tiene la confianza de que no va a perder. Kiba salió de la habitación del sótano, estaba pensando en comunicar lo que el rey mono le había dicho a una persona determinada. Yuruto-san, así que estabas aquí. Alguien lo había llamado. Kiba se giró para ver a Graifia, solo que ella no vestía su traje de sirvienta. Ella tenía su cabello atado y trenzado, llevaba un traje de batalla que mostraba su figura curvilínea. Ella iba a salir como sierva del rey demonio. Lady Graifia, ¿usted va a ir a la línea del frente? Lady Graifia asiente con la cabeza a mi pregunta.
Sí, por la lanza sagrada, debido a que soy sierva de Lucifer, atacaré al monstruo Jabberwocky que está avanzando hacia la capital. Dado que Circeps no puede salir, por lo menos nosotros pondremos fin a sus movimientos. Otros escuadrones de persecución habían intentado congelar a los monstruos gigantes, forzar sus teletransportaciones o crear un enorme agujero para sellar sus movimientos. Pero todos ellos habían fracasado. La información de que los poderes demoníacos, la magia de teletransportación, el espacio y el tiempo no funcionaban contra esos monstruos. Esos monstruos podrían haber sido creados para que esas técnicas no tuvieran efecto en ellos. Como Kina creía, para crear tal cosa las posibilidades de la Annihilation Maker son demasiado peligrosas. Podía entender el por qué los de arriba lo colocaron como un Longino de primer nivel y discutieron seriamente si se debía sellar de inmediato. Aún así, se puso a pensar que si los siervos de Lucifer, de los cuales se dicen que son los más fuertes entre los demonios, podrían detenerlos, estará bien. El maestro espadachín de Kiba estaba en el grupo de Lucifer y era un caballero. Kiba confiaba en que no había nada que no pudiese cortar. ¿Puedes entregarle esto a Rías? Se trata de la información de Circeps y el gobernador Azazel. Graifia le entregó una nota con información a Kiba. Esto es... Sabiendo que era de mala educación, Kiba había leído la nota que era para Rías. En ella, las palabras Ajuka Belcebú y Base, estaban escritas con letras de demonios. La ubicación actual donde el rey demonio Belcebú, su excelencia Ajuka Belcebú se encuentra. Ese es el mensaje del gobernador Azazel. Díganle que mire las piezas de red. Si se trata de ese hombre, entonces él debe ser capaz de analizar lo que quedó en las piezas. Ve allá con Rías y las demás, joven Yunto. Su excelencia Ajuka debe ser capaz de analizar cualquier posibilidad. Él fue quien había creado las piezas malignas. Azazel había recogido la información de antemano. Él estaba preocupado por ellos. Muchas gracias, Sensei. Su excelencia Ajuka definitivamente nos dirá todas las posibilidades. Kiba pensó. Entonces Lady Graifia sonrió. No voy a permitir que la persona que va a ser mi cuñado perezca con algo como esto. Vayan y obtengan la información de su seguridad y haz que Rías se ponga en pie nuevamente. Es absurdo que ella sea llamada la próxima generación cuando ella misma es una joven con poder y ni siquiera está de pie durante la crisis del inframundo. Red, tu cuñada es estricta y a la vez amable. Kiba sonrió nerviosamente ante ese pensamiento. Era tarde por la tarde, el grupo Gremori siendo confirmado por 5 más la suma de Ravel, Rías, Akeno, Asia, Koneko, Ravel y Kiba estaban en el sitio escrito en la nota que Graifia le había dado a Kiba. Después de eso Kiba le había dicho a Rías sobre las cosas que había descubierto y logró sacarla de su habitación. También le había dicho sobre lo que Graifia le había comentado, que tendrían que ser capaces de participar en el incidente. Todos habían ido ahí como si fuese una rehabilitación. La ciudad estaba en el mundo humano y en tren se hacía aproximadamente 8 estaciones de distancia a la ciudad en la que vivían. Había edificios abandonados sin signos de personas situado afuera de la ciudad. Se dice que ese era uno de los escondites de Ajuka Belcebú en el mundo humano. Entraron al edificio abandonado y en el vestíbulo del primer piso había mucha gente. Parecía que tanto los hombres como las mujeres jóvenes estaban hablando con cada división de otros grupos. ¿Son demonios? Pero no siento ni un leve rastro de poder demoníaco en ellos. Pero hay algo raro en sus presencias, tienen una atmósfera que muestra que tienen poderes únicos. Kiba pensaba con una mano en su barbilla. Uno de los hombres se había dado cuenta de que el grupo Gremori estaba presentes, entonces sacaron sus teléfonos móviles y los dirigieron hacia ellos. Uno de los hombres se volvió serio y quedó impresionado. Esos sujetos son demonios. ¿Y qué son estos insanos niveles y rangos? Ante sus palabras, todas las personas en el lobby sacaron sus teléfonos móviles y los dirigieron hacia ellos. Todos tenían sus ojos sobre el monitor de sus teléfonos con expresiones serias. Habían descubierto que eran demonios. Kiba entonces lo recordó, una de las aficiones de Ajuka Belcebú creaba juegos para el mundo humano y manejaba las empresas del entretenimiento, por lo que quizás los teléfonos móviles tendrían algo que ver con eso. Kiba creía que sabían que eran demonios por eso mismo. Una persona que desprendía la misma aura apareció al final de la recepción. Lo siento mucho. Tengo que decir que este es uno de los grupos de presión que forman parte de la industria del juego. Era una mujer vestida de traje, lo sabían con solo verla, ella era un demonio. Ella apuntó a uno de los ascensores después de que inclinó la cabeza hacia ellos. De esta manera, el señor Ajuka está esperando en el techo.
Llegaron al techo usando el ascensor. El lugar donde fueron guiados por la mujer fue un amplio jardín en la azotea. Estaba lleno de llantas, tanto de hierbas y flores como de árboles creciendo hacia afuera, además de una fuente de agua. El viento estaba frío debido a la noche, la luna yacía sobre ellos actuando como un foco de luz, al ser demonios podrían ver en la oscuridad fácilmente. La mujer bajó la cabeza y luego se fue. Entonces, al mismo tiempo, alguien les habló. El grupo Gremory. Nunca pensé que vendrían como un grupo. Kiba se giró para verlo, había un asiento y una silla dorada en el centro del jardín. Había un hombre joven sentado en la silla, un hombre con una atmósfera de misterio y belleza. Ajuka-sama. Rías caminó hacia adelante y llamó al hombre. Ajuka habló después de sostener su taza de té. Escuché la historia, parece que fueron arrastrados a algo serio. No, parece que eso no es nada nuevo para su grupo. Su grupo es famoso por recibir ese tipo de ataques. Rías caminó hacia Ajuka. Hay algo que me gustaría que usted, Ajuka-sama, revise. Rías intentó sacar las piezas malignas de Red de su bolsillo. Oh, ¿algo que quieres que vea? Sin embargo, parece que tendrá que ser para más tarde. Ajuka detuvo a Rías con su mano y luego centró su mirada al final del jardín. Parece que tenemos otros invitados además de ti. Con las palabras de Ajuka, los demás también se habían dado cuenta de la presencia de otras personas. Las personas que aparecieron estaban en la oscuridad, podían sentirlo claramente, eran demonios como ellos. Nunca pensé que estarías en un lugar como este aquí en el mundo humano, rey demonio impostor, Ajuka. Había varios hombres que tenían una gran cantidad de aura. Kiba podía sentir que tenían poderes de demonios de clase alta o superior. Sabían quiénes eran debido a que llamaron rey demonio impostor a Ajuka Belcebú. Ajuka sonrió amargamente. Creo que es el encanto de la facción de los antiguos reyes demonios, lo cual me hace fácil saber quiénes son con tan solo escucharlos hablar una vez. Pues yo también estoy aquí. Kiba oyó una voz conocida, quien apareció fue alguien de cabello blanco, Siegfried. Es de la Brigada del Caos. Miró al grupo Gremory para después mirar a Ajuka Belcebú una vez más. Cuando lo vieron, algo se sacudió dentro de su cuerpo, Kiba intentaba mantener la calma. Los que lo mataron, Akeno que estaba detrás de Kiba mostró un gran instinto asesino. Una aura peligrosa salía desde su cuerpo. Los responsables detrás de la muerte de dos santos Red estaban frente a ellos. Por eso mismo desbordaba hostilidad, el haber perdido a un compañero es un golpe duro. Solo Asia lloraba mientras se lamentaba. ¿Por qué Red San tuvo que involucrarse en la disputa entre los gobiernos del inframundo? Aunque eso coincidía, ¿por qué la facción de héroes y la facción de los antiguos reyes demonios estaban cooperando, no eran enemigos? Es la primera vez que te veo, Ajuka Belcebú. Yo soy Siegfried de la facción de los héroes, y estos señores de aquí pertenecen a la facción de los antiguos reyes demonios, quienes están cooperando con la facción de los héroes. Siegfried saludó a Ajuka Belcebú. Yo te conozco, eres un guerrero antiguo de la iglesia, ¿correcto, joven Siegfried? Tenías tu nombre en el primer puesto, eras una amenaza para nosotros antes de la alianza de las tres grandes facciones. Si mal no recuerdo, tu apodo es Siegfilo del Caos. Entonces, ¿qué asuntos tienes conmigo? Como puedes ver, ya tengo clientes, pero voy a oír vuestros asuntos. Ajuka Belcebú preguntó en voz baja mientras cruzó sus manos por debajo de la mesa. Además de Siegfried, los demonios de la facción de los antiguos reyes demonios liberaban auras hostiles. Ellos planeaban atacar a Ajuka Belcebú en cuanto una sola palabra los molestase. Se trata de lo que le hemos estado pidiéndote antes. ¿Qué tal si hacemos una alianza, Ajuka Belcebú? Todos quedaron sorprendidos ante lo dicho por Siegfried, quien continuó.